Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos quienes ven o escuchan la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos a todos, un placer tenerles aquí de nuevo en este espacio donde discutimos temas importantes para la sociedad puertorriqueña, temas que tienen que ver con las políticas públicas y aquellas formas de cómo mejorarla y también temas interesantes que tienen que ver con nuestra sociedad. Así es, doctor. Y de paso, pues también saludamos a nuestra gran colaboradora en el máster, Alondra Bermúdez Rivera, quien siempre está pendiente de nosotros, haciendo posible este programa y sobre todo por el tema que traemos a colación el día de hoy. Así que, doctor, cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. Fíjate, Jennifer, este tema tiene que ver con un informe de la agencia Gallup sobre la generosidad, el voluntariado y la caridad. ¿Cómo ha variado, verdad? O han variado esos índices en el mundo a partir en ese año 2024. Son temas, ¿verdad?, que son hermanos, fíjate, Jennifer, a otros temas que hemos traído, como el tema del aislamiento social, sí, y otros temas interesantes que hemos traído en esta misma línea. Así es, doctor. Como bien lo menciona, este informe o esta información de Gallup, pues se publica este año. Sin embargo, la información es del año pasado sobre las donaciones, el voluntariado y la ayuda a los desconocidos. ¿Qué informa Gallup? Que tras alcanzar su máximo auge entre el 2021 y el 2023, parece que estas actividades a nivel global han disminuido. Informan, por ejemplo, que en el 2024 el 56% de los adultos en todo el mundo informaron haber ayudado a un desconocido durante el último mes, una caída de 6 puntos porcentuales con respecto al 2023. Los informes de donaciones financieras, esas donaciones que a veces cuando vamos a ciertas farmacias, a ciertos lugares que le dicen a uno, desea donar tantos centavos que le quedan para completarlo y donarlo a tal lugar, pues esas donaciones financieras también disminuyeron el 33%. El 33% de estas personas dijeron haber donado menos, lo cual disminuye 4 puntos, y el 26% refieren que contribuyeron con su tiempo, que en comparaciones con el año anterior se disminuye un 4% menos. Fíjate que eso pareciera, Jennifer, tener alguna relación con el tema del aislamiento social y con el tema también de la crisis financiera, ¿verdad? El informe dice que en 2024 menos personas se sintieron financieramente seguras en comparación con el 2023, con más individuos luchando para subsistir con sus ingresos familiares. Independientemente de su situación económica, menos personas, especialmente aquellas que encuentran muy difícil salir adelante, informaron haber hecho donaciones monetarias en el 2024. Esto es un tema importante, Jennifer, porque vamos a recordar una cita que yo he traído a este foro anteriormente de la antropóloga norteamericana Margaret Mead. Y a esta famosísima antropóloga le preguntan en una ocasión que dónde comienza la humanidad, dónde comienza de verdad este fenómeno que le llamamos hoy día sociedad. Y ella dice que en sus estudios ella encontró una evidencia de un fémur de una persona, ¿verdad? Vamos a decir, de uno de los ancestros del hombre, que ese fémur se había sanado. ¿Y qué quería decir eso? Pues que imagínate la vida, ¿verdad?, en las cavernas y esta vida nómada.
Y si tenemos evidencia de que un fémur se sanó, eso significa que esa persona fue cuidada por alguien. Eso significa que alguna persona tuvo caridad con esa otra persona y que tuvo la generosidad de traerle alimento, de cuidarle, de mantenerlo lejos de los peligros, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es el gran tema, ¿verdad? Ese cuidado que tiene un ser humano por el otro, ¿verdad? Cómo cuidamos del otro en la sociedad, pues es un tema importante que se trae en este informe. Que interesantemente, ¿verdad? A grandes rasgos nos has dicho, mira, estamos siendo, ¿verdad? O la sociedad global, es lo que dice el informe, la sociedad global ha sido menos generosa en el año 2024 que en el año 2023. Sí, también hay un elemento importante frente, por ejemplo, a las razones por las cuales quizás las personas dejaron de ser menos voluntarias o donar menos o ayudar menos a las personas. Refieren que la crisis de la pandemia del COVID-19 también hizo que muchas personas no fueran voluntarias por miedo al contagio, es una de las razones más obvias dentro de eso. Y entonces también tienen unos datos reportados en el 2021 que al menos 3 de cada 4 adultos en Bolivia, India, Kenia, Líbano, Senegal, Tailandia, Turquía y Uzbekistán afirmaron haber participado en al menos una forma de voluntariado en los últimos 12 meses, eso hablando más o menos para el 2020. El voluntariado fue casi universal en Senegal, el 98%, en Kenia, 92%, y Uzbekistán, que en el 92%. ¿Qué resaltan en esta información también que llama la atención? Y es en donde hay más necesidad, en donde uno puede asumir que las personas necesitan más, es donde más esas personas comparten con otros y ayudan a otros. Claro, fíjate, creo que puntualiza el informe y me corriges, estoy tocando de oído, que en Venezuela y en Siria, me parece que es el otro sitio, es donde más se da esa ayuda al otro, ¿verdad? Porcentualmente hablando, vamos a decir. Uh-huh. Es decir, que de lo poco que tienen estas personas, como dice el Evangelio, de lo poco que tengo, pues le doy al hermano. Exacto. Y para citar el informe, dice que en el 2024 la mayoría de las personas en todo el mundo, es decir, el 56%, afirmó haber ayudado a un desconocido durante el último mes. Sin embargo, esta actividad varió considerablemente entre los 144 países encuestados, desde un máximo del 87% en Liberia y Venezuela, hasta un mínimo del 21% en Japón. Hay algo que me parecía interesante, es que porque el mínimo de ayuda se encontraba en Japón, esto es ayudar al otro con una necesidad. También refería que es parte de la cultura. Por ejemplo, en Japón, algo entiendo que es como por el orgullo, lo que se traduciría como por el orgullo familiar, por el orgullo personal, tienden a no solicitar ayuda o a demostrar que la necesitan. Bueno, incluso por documentales que hemos visto, la sociedad japonesa es una sociedad donde se respeta tanto ese individualismo que hasta se evita el contacto con el otro ser humano. A veces el dar unos buenos días, el tener un acto, ¿verdad?, de generosidad sencillísimo como ese con las personas, pues se evita. Así que imagínate cuánto menos, ¿verdad?, ayudarlo económicamente al otro. Exacto. Y esos son datos de aquellas acciones que las personas pueden reportar de cuánto ayudaron a otra persona de manera independiente. Es decir, no tiene nada que ver con voluntariado, claro. No tiene nada que ver con dar dinero a instituciones que recolectan como tal dinero para una obra más grande. Claro, ahí mismo se dice que 25 países, desde China hasta Zimbabue, experimentaron disminuciones de 2 dígitos, es decir, en función de 10, ¿verdad? Uh-huh. En esta actividad en el 2024, contribuyendo a esa disminución general. Etiopía tuvo la mayor caída significativa, con el porcentaje de personas que ayudaron a un desconocido cayendo del 66% en el 2023 a 44% en el 2024. Claro, mientras el país continúa lidiando con conflictos, sequías, altos costos de vida y desastres naturales, ¿verdad? Que un poco va a contrapunto con lo que decíamos anteriormente, ¿verdad?
Bien, por otra parte, el informe aborda sobre esas donaciones caritativas y esas tendencias a donaciones financieras, esas que usted que nos escucha ha podido participar cuando va a algún tipo de farmacia, algún tipo de supermercado, que le pregunta que si quiere contribuir con tal fundación. O estas personas hoy día que dicen por esta aplicación móvil, ¿verdad? Por Ujú. esa aplicación móvil, pues haz un donativo, ¿verdad? Y toda esta serie de cosas, estos anuncios que nos hacen en la tele para, ¿verdad? Para compartir nuestro finanzas con las personas que están más necesitados y demás. Así es, frente a esa información, el informe dice que las donaciones económicas a organizaciones benéficas, es decir, el 33%, son menos comunes que ayudar a un desconocido, pero son más comunes que el voluntariado, es decir, las personas donan más económicamente versus lo que pueden ayudar voluntariamente, y más adelante hablaremos del voluntariado. Si bien estos informes de donación monetaria han disminuido con respecto a los máximos recientes, se mantiene por encima de la mayoría de los puntos desde el 2006. Gallup afirma que ellos han recogido esta información sobre voluntariado, donaciones y ayuda al otro desde el 2006. Dice que los informes sobre donaciones de dinero varían a nivel mundial desde un máximo de 89% en Indonesia hasta un mínimo de un 3% en Marruecos, donde el ingreso disponible es más limitado. Fíjate, esta cantidad de donativos que se hacen en efectivo en sociedades como la norteamericana tienden a ser unas cantidades ingentes, ¿verdad? Yo tengo un informe, ¿verdad? Aquí de National Philanthropic Trust, información del 2022 y del 2023, donde dice que los estadounidenses dieron una cantidad de 557.16 billones en el 2023, lo cual, claro, refleja una caída de un 2.1% con relación al 2022, pero sigue siendo una gran cantidad, ¿verdad? Esto que se ofrece. También están los donativos corporativos. Esos aumentaron, fíjate, de 36.55 billones en el 2023, ¿verdad? Aumentaron un 3% con relación al 2022. Y así por el estilo, pues tenemos esa tendencia. Hay que decir que en la cultura norteamericana, si bien hay muchos rasgos que no son, ¿verdad?, positivos, esto es un rasgo muy positivo, Sí, ¿verdad? En la cultura norteamericana está esa cultura del dar, esa cultura del ayudar financieramente al otro. Claro, no nos llamemos a engaño también. Esta cultura tiene también, hay unas disposiciones en el Código de Rentas Internas Federal que le permite, vamos a decir, unos write-offs, le permite unos descuentos contributivos a aquellas personas o corporaciones que donan. Es interesante notar que en Puerto Rico también existen y que no tenemos esa cultura necesariamente del dar, ¿verdad? Sí. Fíjate, por ejemplo, en esta semana, tan cerca como yo lo vi por lo menos ayer, la Universidad de Harvard comunica una política, ¿verdad? Y la política es que va a ser libre, va a tener su matrícula va a ser libre de costo para aquellas familias que ganen menos de $200,000 al año. Qué bueno. Tienes que cualificar, ¿ah? Tienes que pasar por esa moledora de candidatos, ¿verdad? Claro. Que es el proceso de admisiones de Harvard. Pero $200,000, ¿verdad? Es un nivel de clase media alta, y cuidado si aquí en Puerto Rico sería casi clase alta. Pero toda aquella persona que entre en el proceso de admisión y que tenga, ¿verdad?, presente su planilla y tenga esa cantidad, pues puede estudiar gratuitamente. Y es una política, es una tendencia que hemos visto también en otras universidades, como creo que es Stanford. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues esto se puede hacer por esa cultura de que los egresados de la universidad tienden, ¿verdad?, a estas actividades filantrópicas, a hacer donativos poderosos a la universidad. Incluso
los incluyen en su testamento. O sea, incluyen a la universidad donde estudiaron como testamento. En Puerto Rico eso es muy poco visto, ¿verdad? Se ve muy poco. Me recuerdo de un caso de un profesor de la Universidad de Puerto Rico, me parece que de Derecho, que donó una cantidad, ¿verdad?, a su muerte como de $2 millones, y eso hizo titulares de prensa, ¿verdad?, de que este profesor había dejado esa cantidad. Así que es interesante. Hay familias también. Por ejemplo, aquí en la universidad tenemos varios edificios que se dedican a la familia Ferré, y esa familia pues fue muy caritativa con la universidad y con la educación en el país, y sigue siéndolo en alguna medida. Es interesante porque vinculado a la información que menciona sobre las donaciones a las universidades, por ejemplo, o a la educación, en otro informe del 2023 de Gallup reportan mencionan que los adultos estadounidenses con educación postsecundaria tienen mucha más probabilidad de donar y ser voluntarios. Es decir, pareciera ser que le apuestan a ese círculo virtuoso, es decir, apuesto a la educación porque cuando yo dono la educación, las personas que se benefician y obtienen una educación posterior también van a donar. Es como un círculo virtuoso. Y mencionan algunas tasas. Dice, las tasas de donaciones benéficas son más altas en cada nivel educativo, pasando del 38% entre quienes no han terminado la secundaria al 77% de quienes tienen un posgrado. El voluntariado casi se duplica entre quienes no asisten a la universidad, es decir, 14% de las personas que no asisten a la universidad hacen voluntariado, y quienes al menos tienen algún nivel postsecundario con el 27%, o un título asociado con el 27%, y aumenta más, alcanzando el 38% entre quienes tienen una licenciatura y el 47% entre quienes tienen un posgrado. Entonces, lo veo yo como un círculo virtuoso, donde donas porque apuestas a la educación, a que más personas que no tienen recursos económicos se puedan educar, y asimismo esas personas, cuando se pueden educar y alcanzan un nivel de grado universitario y posgrado, es más probable que esas personas también sigan ayudando y donando y haciendo voluntariado, y es interesante. Claro, fíjate, quisiera hacer un apartado aquí para hablar de qué nos dice la doctrina social de la Iglesia de estos temas, ¿verdad? De la generosidad, de la caridad. Y voy a tomar algunos números sueltos, vamos a decir, del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Primero, en el número 184, nos dice que el amor a la Iglesia por los pobres se inspira en el Evangelio de las bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y su atención por los pobres. Este amor se refleja a la pobreza material y también de numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Así que a veces, fíjate, ese dar al otro, como bien has traído, puede ser dar dinero, puede ser ayudar darle dinero a una organización que ayuda a los pobres, pero puede ser donar mi tiempo en un programa de tutorías, en un programa de enseñanza de idiomas, ayudar a otra persona a entender un problema de matemática. Así que eso es importante, ¿verdad? Para una sociedad. Nos dice también el compendio en el número 208, la caridad social y política no se agota en las relaciones entre las personas, sino que se despliega en la red en la que estas relaciones se insertan, que es precisamente la comunidad social y política, e interviene sobre esta procurando el bien posible para la comunidad en su conjunto. Y también ahí en el número 410 dice, quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo en búsqueda de soluciones a los problemas sociales. Así que, ¿verdad? Tiene desde esa dimensión individual de la caridad, individual de la generosidad, hasta dimensión más social y, ¿por qué no?, como parte de la vida social, esa dimensión política. Es interesante, y sumando quizás a esos países en donde más se dona, según otro reporte de Gallup, Estados Unidos, según el reporte, en el 2018 no encabezaba la lista de más de 140 países que ellos indicaron, pero los primeros que la
enlistan es Indonesia y Australia. Después seguía Estados Unidos y Nueva Zelanda. Sin embargo, ellos mencionan que no se necesita ser rico para contribuir. Algunos países donde la gente tiene mucho menos para dar se encuentra entre los más generosos. Dentro de ellos, Indonesia, Kenia, Myanmar. Esos 3 se encuentran dentro de los 3 primeros con menos recursos, vamos a decirlo así, en donde también hay muchas donaciones. Sí, fíjate, yo, por lo menos en el caso de Puerto Rico, que lo trabajaremos quizás mejor en el segundo segmento, pienso que en Puerto Rico hay muchos millonarios. Mencionaremos artistas, aquí o en la diáspora. Sí. Mencionemos artistas, cantantes, mencionemos deportistas, mencionemos los inversionistas que han llegado al país por las exenciones contributivas de lo que antes se conocía como las leyes 21-22. Y fíjate cómo sería la educación del país, fíjate cómo sería el deporte en el país, ¿verdad? Y otras series de elementos de nuestra vida social si las personas que tienen más fueran más generosos. Magnífico, doctor. Pues necesitamos hacer una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Estamos de regreso en Desde el Observatorio, hoy compartiendo información de Gallup sobre la generosidad, el voluntariado y la caridad. Doctor, ¿le gustaría hacer algún comentario, alguna introducción en este segundo segmento? Pues quizás en esta en esta parte, ¿verdad? Yo creo que toca el tema del voluntariado. Así que compártenos algunas cifras del informe con respecto al mismo. Dentro de esa información, Gallup menciona que dentro de las 3 actividades benéficas consultadas, es decir, donaciones, ayuda a otro y voluntariado, el tiempo dedicado al voluntariado es el menos común a nivel mundial. El 26% afirmó haberlo hecho durante el último mes de 2024. Si bien la tasa actual es menor que la del periodo 2021 y 2023, el año pasado, es decir, en el 2024, hubo más personas que realizaron voluntariado que en la mayoría de los años desde el 2006. Entonces dice que desde un máximo de 65% en Indonesia, que se reporta, país que a menudo lidera en el mundo en esta medida, y hasta un mínimo del 4% en Egipto, donde menos se hace voluntariado. Fíjate, aquí yo tengo que decir que las universidades tenemos mucho que aportar, ¿verdad? Yo creo que parte del aprendizaje social que nosotros podemos tener en la universidad conllevaría exponer al estudiante a estas actividades de voluntariado. Y aquí en lo que toca a la Universidad, Pontificia Universidad Católica, pues está el programa de aprendizaje en servicio, ¿verdad? Que lleva a cabo o coordina la doctora Sandra Ramos. También me consta que hay profesores que comparten con los estudiantes y los llevan por primera vez a lo que es una égida, un centro de adultos mayores, y se dan un intercambio bien bonito, ¿verdad? Allí entre adultos mayores y jóvenes, y se da ese intercambio generacional. Y creo que podemos ayudar mucho, ¿verdad? Pienso que hasta en las actividades de estudio y trabajo, pues uno puede coordinar unas actividades bonitas donde la universidad pues pueda destacar a estudiantes, no necesariamente en la universidad, sino en estos centros de voluntarios. Es interesante que yo he escuchado, Jennifer, que las generaciones jóvenes, nosotros que acabamos, ¿verdad?, de terminar y pronto lanzamos al país un estudio sobre las generaciones en el trabajo, pues se plantea que las generaciones más jóvenes son más dadas a hacer voluntariado que las anteriores, ¿verdad? Y que es parte de... Y lo vimos en el estudio de la juventud. Ahí consultamos una obra, ¿verdad?, que es el Estudio Mundial de la Juventud en las Universidades Católicas. Y eso es uno de los hallazgos del Estudio Mundial de la Juventud en las Universidades Católicas, ¿verdad? Que para el joven ese proceso del voluntariado es un proceso importante. Así que es cuestión de encauzarlos, ¿verdad?, en distintas áreas. Como dijo ahorita, el voluntariado tiene desde ayuda en compañías
y organizaciones sin fines de lucro que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con deporte, que tienen que ver con ayuda a los adultos mayores, el mismo cuidado de los niños, imagínate, o sea, podemos liberar una cantidad de tiempo y eso se convierte como en una moneda de canje, porque es como tú dijiste, ¿verdad? Se convierte en este círculo virtuoso, como dijiste, donde si todos donamos tiempo, pues todos nos ayudamos. Es decir, si usted en el futuro necesita cuidado de niños, pues usted puede obtenerlo de algún voluntario, pero a usted le sobra tiempo para dar una tutoría, pues puede obtener una tutoría para su hijo o hija. Y de esa forma, pues se da ese círculo virtuoso en esas organizaciones de voluntariado. ¿Te parece que estas generaciones jóvenes son más dadas que las otras al voluntariado, por lo menos de impresión? De impresión, sí. De hecho, en la literatura se menciona, por ejemplo, que tienen más responsabilidad social, lo cual es un aspecto que buscan dentro de sus dentro de sus trabajos, donde tengan una oferta laboral y esa organización tenga la posibilidad de que tú como nuevo empleado participes en voluntariado en aquellas cosas que tengan que ver o repercutan en la responsabilidad empresarial social. Es decir, que hagan al año actividades en donde tú puedas participar donando, ayudando, dando de tu tiempo, haciendo una obra, ya sea hacia personas o grupos particulares o al medio ambiente, porque también Por eso, ahí yo he visto que el joven es muy dedicado y estaba pensando eso, no sabía si decirlo o no, pero lo digo. Yo creo que en mi generación, cuando éramos jóvenes, no éramos muy dados, por ejemplo, a irnos a limpiar una playa. Teníamos la conciencia de no ensuciar la playa, pero gastar un fin de semana o emplear un fin de semana limpiando una playa, pues no era una actividad que estuviera dentro de nuestro ADN. Me parece que sí, en el de esta generación y quizás una generación anterior se da ese fenómeno, esa conciencia del ambiente y ese compromiso con la protección del ambiente. Dentro de esos voluntariados, por ejemplo, aunque si bien hace parte dentro de sus requisitos de graduación, entiendo que la Escuela de Derecho de nuestra universidad, como parte de su formación integral de los futuros abogados y abogadas del país, tienen que hacer unas horas de voluntariado. Dentro de esas horas de voluntariado, pues incluyen muchas cosas. Por cercanía sé que hacen actividades, por ejemplo, de recolectar o recoger algunos artículos para los animales, ayudar animales de la calle. También tienen actividades, como bien lo dijo, limpieza de las playas, hacen un día una jornada intensa de limpiezas de playas, que de hecho eso también lo promueven otras fundaciones y creo que se hace con una periodicidad en donde se le informa a la comunidad en general dónde se va a hacer y se convoca y muchas personas llegan, pero entiendo que dentro de la formación integral de los futuros abogados y abogadas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se incluye el voluntariado y eso suma porque sensibiliza. Yo creo que hay muchas personas que durante muchos años nunca se han expuesto a un voluntariado y luego el voluntariado, la experiencia es muy bonita porque algo que tiene el voluntariado es que dejas de pensar en tus problemas no son el centro de ti y te desprendes de eso y ayudar al otro. También es salir un poco de la burbuja de que mis problemas son más importantes que el de los demás y darme cuenta que a través de lo que yo sé o de lo que puedo hacer o del tiempo que puedo donar, básicamente puedo ayudar a mejorar quizás un ambiente o mejorar la vida de alguien por un momento, así sea. Fíjate, hoy que estamos en el tiempo de las aplicaciones, ¿verdad? De los apps. Imagínate que uno se pudiese desarrollar un app donde tú dijeras el tiempo que tienes libre y la habilidad social que tú tienes. Mira, a ver si hacemos esa app, si no existe. Y donde son apps que tienen que ver con esto que le llaman el capital social. Sí, estaría muy interesante. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué tiene aquella otra familia, persona, individuo para dar en términos de tiempo? Entonces, como decía ahorita, aquel coach deportivo, pues tú necesitas un coach de cierta área, pues mira, necesito que este niño me lo ayude a desarrollar esta destreza, a hacer un saque en voleibol. Pero entonces a la vez se puede dar ese trueque de tiempo, de habilidades,
Y es volvemos a esta frase muy bonita que has usado, del círculo virtuoso, ¿verdad? De la generosidad, de la caridad que se pueda dar. Y fíjate qué sociedad tendríamos, ¿verdad? Donde este intercambio libre de costos y desde el punto de vista del crecimiento y del capital social en el país, pues se pudiera dar. Sería bien interesante porque también eso fortalece, crea también muchas habilidades sociales en nosotros, nos sensibiliza con las necesidades de los otros y de ahí nace también, se aprende o se genera músculo de empatía, porque a veces el ensimismamiento en las necesidades de nosotros o en nuestras preocupaciones y nuestros problemas no permiten que seamos sensibles o empáticos hacia los demás, hacia sus necesidades, por lo cual ese ejercicio de voluntariado también ejercita ese músculo de la empatía, de la gratitud, claro, de la ayuda hacia el otro. Y como usted lo mencionó en el segmento anterior, es parte de esa generosidad, es que no propiamente tiene que ver con lo económico, sino que tengo yo que el otro necesite y que yo puedo aportar. Aunque si puedes aportar económicamente, estaría chévere si lo puedes hacer, si la otra persona lo necesita, pero si puedes dar tu tiempo, puedes dar tus habilidades, prestar algo que necesiten de ti, trae mucho beneficio, no solamente para la persona que lo recibe, sino para ti como individuo que da. De hecho, a nivel físico y a nivel cognitivo tiene un impacto positivo, porque cuando damos, la generosidad o el voluntariado hace que en nuestro organismo y en nuestro cerebro segreguen algunas hormonas relacionadas con la felicidad. Dentro de eso la dopamina y la oxitocina, que nos dan bienestar. Por eso cuando haces algo y la gente te agradece o te sonríe o te da las gracias con tanto entusiasmo, tú te sientes tan bien. Y si te sientes bien en ese momento, tú dices, ay, yo quiero volverlo a hacer. Por eso cuando las personas tienen la primera vez, como esa primera experiencia de voluntariado, y sienten tanta gratitud de las personas, quieren volver a experimentar esa sensación. Así que compañeros, aquí, los que nos radio escuchas, hay que ser agradecido también. Por supuesto. Yo creo que eso es algo que se ha perdido en nuestra cultura, ¿verdad? Que a la gente te hacen un favor o le haces un favor y bien, gracias, ¿no? Yo creo que es bueno ser agradecido, ¿verdad? En cierta medida. Fíjate, a contrapunto, y permíteme hacer acuérdate que yo traigo el tema de la política pública, ¿verdad? Sí que estamos trayendo un tema bien individual, pero vamos a llevarlo al plano político. Y en el plano político se están dando una serie de movimientos donde van un poco a contrapelo de esto que estamos mencionando. ¿Y de qué hablo? Hablo de la cancelación de mucha actividad que Estados Unidos llevaba a cabo, el gobierno federal de Estados Unidos llevaba a cabo a través de su agencia de cooperación internacional, conocida generalmente como USAID. Así que, de nuevo, como especialista en administración pública, yo he tenido mucho contacto con el trabajo de USAID en otros países de América Latina, sobre todo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la administración pública y de los gobiernos. Y tenemos una noticia del 10 de marzo donde la agencia de la cual hablamos hace unos programas atrás con el profesor de la Universidad de Puerto Rico, Urayoan, pues esta agencia la búsqueda de la eficiencia del Departamento de Eficiencia Gubernamental ha cancelado el 83% de los programas de la Agencia Estadounidense de Desarrollo. Momentáneamente muchas de esas acciones han sido detenidas por un juez federal, pero fíjate, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, ¿qué se dice? Pues mira que esa actividad, pues, se ha perdido mucho dinero, que ha habido un gasto superfluo con respecto a eso, ¿verdad? Y incluso que están fomentando, ¿verdad?, hasta el terrorismo, lo cual nos parece que no es cierto, ¿verdad?, con respecto a eso. Resulta interesante, sin embargo, ¿verdad?, que en una noticia, ¿verdad?, se reconoce, por ejemplo, que al cortar esos programas, por ejemplo, según el Congressional Research Service, durante la última década,
principales prioridades de financiación de Estados Unidos para la ayuda internacional en la región han incluido abordar los factores subyacentes de la migración desde Centroamérica, combatir el VIH y SIDA, combatir la inestabilidad política y estructural en Haití, abordar las preocupaciones de la seguridad en el Caribe y responder a las crisis políticas y humanitarias en Venezuela. Así que fíjate cuán importante incluso para la política doméstica de Estados Unidos, porque si uno de los proyectos que tiene USAID es averiguar por qué la gente emigra a los Estados Unidos, qué está pasando ilegalmente, pues si yo encuentro esa causa, pues quizás se puede detener esa inmigración ilegal a los Estados Unidos, o al menos limitarla. Y resulta pues interesante, ¿verdad?, el cómo no parecemos estar en tiempos de mucha generosidad, al menos institucionalmente hablando. No parece haber mucha caridad con América Latina en esos planes, ¿verdad? Porque vuelvo y digo, y Estados Unidos no es la única agencia, el único país, que tiene una agencia de cooperación internacional. Aquí en Puerto Rico ha habido muchos proyectos muy bonitos con la Agencia de Cooperación Española. En República Dominicana, preciosos unos proyectos con la Agencia de Cooperación Internacional Española. Así que vamos, es poner a Estados Unidos en otra órbita con respecto a lo que tiene que ver con la generosidad, la cooperación y demás. Y frente a estos temas y bajo la luz o la lupa desde la gestión política, la gestión del gobierno, por ejemplo, ¿cómo ve estos temas en Puerto Rico? Más allá de la voluntariedad de las personas, la individualidad, es como a nivel macro. Yo creo que aquí falta información. Te voy a decir, por ejemplo, un punto. Y sabes que yo también doy servicio en organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Voluntarios, precisamente. Y a mí me sorprende que algunos profesores, nuestros colegas y empleados de la universidad, no conozcan que el tiempo que ellos donan a una organización sin fines de lucro cualificada por el Departamento de Hacienda o por el IRS puede ser un descuento posible de su contribución sobre ingresos. Es decir, ahí estamos hablando que no solamente te da beneficios personales, sino también económicos. Sí, pues yo puedo decir. ¿Y por qué? Pues porque la organización, ante un panorama donde nosotros no tenemos estos grandes donadores de dinero, sí, pues el Departamento de Hacienda estableció unos programas donde con unos límites, obviamente, pues puede haber unos donativos de tiempo y que si la organización está cualificada, es una organización bona fide, pues yo puedo disminuir mi planilla por ciertas cantidades. ¿Cómo hacen las personas para saber ese tipo de organizaciones y que realmente puede conseguir quizás esa retribución? Preguntando si tienen si están cualificados por el Departamento de Hacienda, si es la planilla local o por el IRS. Creo que en el IRS le llaman organizaciones 301C o 601C. Sí, le pregunto por si hay alguien que nos está escuchando y diga, claro, pero ¿cómo se hace eso? Claro. Y es para crear, fíjate, yo siempre he dicho que los gobiernos, ¿verdad?, en el curso de finanzas públicas y el curso básico de administración pública, pues digo que los gobiernos a través de la política contributiva pueden modificar las conductas, ¿verdad? Es decir, que el gobierno nos dice, ¿a ti te conviene alquilar una casa o comprar una casa? Pues si yo alquilo una casa, yo no puedo hacer un descuento de mi planilla. Pero si la compro, yo puedo disminuir los intereses hipotecarios, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿verdad? Hay una serie de conductas que a través de las contribuciones y los arbitrios, los gobiernos, el gobierno quiere que tú fumes o que no fumes. Pues no quiere que fumes. ¿Y qué hace? Le ponen unos arbitrios altísimos al cigarrillo, al tabaco, para que tú no fumes. ¿Quiere que bebas? Pues no quiere que bebas. Pues entonces tiene unos arbitrios. Así que a través de la política impositiva, que es como se le llama, pues uno puede modificar conducta. Si yo quiero que exista solidaridad
Yo quiero que se dé ese intercambio del cual te hablaba ahorita del app y toda esta serie de cosas. Pues el gobierno ha dicho, sí, a mí me gustaría que se diera ese intercambio y establecido los mecanismos. Que no es una información que todo el mundo conozca, que no se ha divulgado, que no ha habido unas campañas masivas, pues posiblemente. Es interesante, así que aparte de lo personal, los beneficios personales, muchas personas también se pueden beneficiar económicamente con la reducción de los taxes, así que usted tome nota de la información que hoy le acabamos de dar en estos 5 minutos. Es importante en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos digo, ya es tarde para este año, sí, pero en la programación para el año contributivo que viene, pues sí, es posible y es bonito, como tú dices, o sea, mi experiencia de colaboración con organizaciones sin fines de lucro ha sido una experiencia de crecimiento siempre. Yo llevo ya más de... Y llegué de una forma azarosa. Interesantemente llegué al mundo de la filantropía por estudiantes que me recomiendan a las juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro. Sí, que también es importante que ese voluntariado también nazca de un interés genuino, no solamente por el deseo de la reducción de los taxes, sino que para que realmente genere algún tipo de efecto y realmente sea como más satisfactorio saber que aparte de lo que haces bien, te gusta, te genera satisfacción, te da alegría apoyar y ayudar a otros, también te ayuda a ti en las cuestiones de los taxes, pero entonces el llamado es hacerlo desde el corazón, ¿no? Hacerlo realmente conscientemente y desde la honestidad. Yo he tenido, por ejemplo, experiencias que no tienen que ver con los taxes. Ir un fin de semana a darle unas clínicas deportivas a unos chicos que han sido transgresores de la ley y que están institucionalizados. Y que es una población que alguna gente diría, eso es una población fuertecita. Sí. Pues mira, entras allí, compartes con ellos, los escuchas y hasta incluso le das un norte posible, ¿verdad? Ven que hay otro mundo posible y eso vale $1 millón, de verdad. Es bonito. Así que usted, querido oyente, quien nos acompañó en el día de hoy, esperamos que esta información le haga reflexionar y tomar algún tipo de acción si es que nace de su corazón. Yo en lo personal he participado en un par de actividades voluntarias, también en donaciones y ayudando a otros y se siente muy bien, sobre todo porque pues gran parte de eso está en mi ser. Pero si usted quiere empezar a experimentar ese tipo de sensaciones de gratitud también cuando se ayuda a otro, comience con un voluntariado, no tiene que hacer mayores esfuerzos, comience con la genuina intención de querer ayudar a otro. Así que, doctor, ¿alguna mínima reflexión? Simplemente que seamos generosos, que seamos caritativos, sobre todo, ¿verdad? En este tiempo de cuaresma, ¿verdad? En el que estamos, pues el Evangelio nos llama a eso, ¿verdad? A este cambio de vida que tenemos que dar, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, doctor. Amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que hayan reflexionado y les haya gustado este programa. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este y de todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos por acompañarnos hasta el final del programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.